sociales, directora del Programa de Investigación en Interculturalidad, Territorio, Aguas y Derecho Indígena de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, coordinadora de mención regulatoria de la carrera de Derecho, académica en Derecho Indígena, directora de la revista jurídica regional y andina, Corpus Juris Regions, abogada defensora de indígenas. La doctora Karen Díaz nos presenta el tema de el nuevo pacto social, la oportunidad, reencuentro para los pueblos indígenas de Chile. Adelante, doctora. Buenos días. ¿Se escucha lo que estoy hablando en general? Sí, doctora, se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, primeramente doy las gracias a la oportunidad de estar en este importante foro conversando sobre un tema tan relevante como son los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica y específicamente poder exponer cuál es la situación de los pueblos indígenas en mi país, ¿no? En Chile. Sobre todo en este proceso que estamos viviendo nosotros actualmente, que es de modificación constitucional, con todo lo que está involucrado desde octubre del año 2019. El proceso constituyente chileno tiene especiales características y es sumamente interesante el cómo se inicia desde la misma movilización popular de octubre del 2019, la que por demás no tiene líderes aparentes, pero sin lugar a dudas buscaba un cambio de sistema. Una modificación fundamental que nos lleva a un acuerdo político para la modificación de la Constitución. Todo esto nos trae a este momento, a aproximadamente un mes de elegir quiénes serán nuestros constituyentes, con gran apatía de todo lo que significa o se identifica con una vieja forma de hacer política, desconfianza en los partidos políticos, así como la necesidad de que este proceso y la generación de un nuevo sistema de gobierno cuente con una participación directa de todos y todas los chilenos. En este escenario de modificación constituyente y en las mismas manifestaciones en las calles, siempre estuvo presente nuestra multiculturalidad, el legítimo reclamo de los pueblos indígenas chilenos representados con sus banderas, la Hueñufoye y la Huipala, y por su activa participación en las movilizaciones y cabildos nacionales. De esta forma, en el colectivo se masifica la reivindicación de los pueblos originarios en Chile, así como el reconocimiento como tales en esta nueva constitución, su activa participación en este proceso constituyente y en la generación de este tan necesario nuevo pacto. Presentando esta como parte del necesario reconocimiento intercultural que debe realizar el Estado Nacional chileno como un Estado Nacional de América Latina, que se denomina social de derecho, ¿no? En esta línea se comprende que en Chile coexisten varios sistemas jurídicos, el impuesto por el Estado Nacional y el propio indígena, y esto a su vez considero implica el derecho de los mismos indígenas a autodeterminarse. Esto nos lleva al problema actual de la falta total de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en nuestro sistema constitucional chileno y en todas nuestras constituciones hasta este punto. Y en la base de ello nos enfrentamos a un problema mayor que dice relación con los efectos irracionales del derecho en las comunidades ancestrales, sobre todo cuando hablamos de un derecho hegemónico que en la práctica y en su ejecución no reconoce las reglas de control social derivadas de la costumbre indígena, como el ASMAPU o la justicia comunitaria aymara. Actualmente el derecho nacional chileno reconoce la costumbre como fuente de derecho para los pueblos indígenas en el marco del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el que en su artículo 8 reconoce que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberá tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Por su parte, la ley 19.253 o la ley indígena en Chile, que establece normas sobre protección, fomento, desarrollo de los indígenas en Chile, establece en su artículo 54 un reconocimiento a la costumbre indígena y su aplicación en materia de justicia. Sin embargo, este reconocimiento nacional e internacional y a nivel legal no se ha visto reflejado en la instauración de políticas públicas por parte de los diversos gobiernos que obedezcan a dichos principios. Esto nos deja ante lo que conocemos como un derecho al que se le ha vaciado de contenido, con sus consecuentes y racionales efectos. Para subsanar esto último, se propone aprovechar este momento de modificación constitucional para instalar un modelo jurídico intercultural que permita asegurar el cumplimiento de los deberes internacionales del Estado de Chile, así como se configure un bloque jurídico de reconocimiento y protección a los pueblos indígenas en Chile.
Y esto nos lleva a preguntarnos actualmente cuál o qué entendemos en Chile por derecho indígena, cuál sería el marco normativo. Al hablar nosotros de derechos indígenas en Chile, lo primero que podemos tratar es este marco normativo y ante el que nos encontramos cuando enfrentamos un asunto que involucra un elemento indígena originario, o si nuestra visión es más crítica, la real ausencia de un cuerpo normativo que garantice la protección de los derechos de un grupo altamente desprotegido y olvidado por nuestro ordenamiento desde el mismo momento de la generación del Estado chileno. Es así como el Estado de Chile, incluso en sus inicios, comienza a relacionarse con los pueblos originarios y cómo va imponiendo sobre estos la cultura de la sociedad dominante. Esta relación de dominación e invisibilización de lo indígena se sostiene y refleja en la misma legislación que el Estado de Chile ha creado para la reglamentación de esto. En el Chile actual, más que hablar de un marco normativo integral de derecho indígena, nos encontramos ante una reglamentación desfragmentada que no tiene una conexión transversal, lo que puede incluso deberse o verse potentemente reflejado en que nuestra propia constitución actual desconoce a los pueblos originarios, siendo la única en Latinoamérica en mantenerse en un total desconocimiento de sus propios orígenes. El problema principal lo encontramos entonces en que la teoría positiva, al parecer, no concibe un orden jurídico fuera del Estado, lo que provoca que aquellos ordenamientos que provienen de los propios pueblos indígenas de las primeras naciones, derivados de su costumbre, no sean reconocidos ni consagrados en la creación misma de la nación chilena ni en su carta fundamental. Y esto nos lleva a un triste proceso de asimilación de los pueblos indígenas, de chilenización y de configuración de lo que se denomina la deuda histórica. En el caso chileno, toda evidencia de derecho propio intentó ser destruida por el proceso de conquista española, con su consecuente evangelización, y además fue golpeada fuertemente por el proceso de independencia y consiguiente generación del Estado chileno. Es debido a estos procesos anteriores que actualmente nos encontramos en el estudio y en la revitalización del derecho propio indígena chileno, existiendo evidencias de su existencia en el pueblo licanantay o atacameño, así como el pueblo aymara en el norte de Chile, especialmente cuando nos referimos al derecho de propiedad ancestral sobre el agua y su cuidado, y así como sistemas de justicia como el ASMAPU del pueblo mapuche. Desde el mismo regreso a la democracia con los gobiernos de la concertación, se ha planteado la necesidad de reconocer una verdad incuestionable, que es que el Estado de Chile está conformado por un conjunto de pueblos, y dentro de ellos encontramos los pueblos indígenas, quienes se encuentran presentes desde el origen mismo de nuestro país, y que consistentemente se ha buscado, sean asimilados en esta noción fabricada, ¿no?, de un mismo Estado o una nación. El regreso a la democracia en Chile entonces requirió un compromiso de esta concertación de partidos con los pueblos indígenas a fin de reconocerles como parte del Estado chileno y hacerlo a nivel constitucional en el Acuerdo de Nueva Imperial. Habiendo transcurrido ya más de 30 años desde dicho acuerdo, los pueblos originarios chilenos continúan en resistencia ante la intención de ser asimilados por nuestra Constitución bajo la idea de un Estado, una nación. Esto se contrapone primeramente con los compromisos de carácter internacional que tiene el Estado de Chile, así también como lo establecido por el mismo convenio 169 de la OIT, y así también la realidad jurídica constitucional de los demás estados latinoamericanos, que todos reconocen en algún nivel a los pueblos originarios, y sobre todo cuando pensamos en un estado como Bolivia, que se identifica como un estado plurinacional. Y aquí viene la pregunta un poco ya desarrollada sobre dónde estamos o nos encontramos en este reconocimiento de los pueblos originarios en Chile. En cuanto al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile, desde 1990 a 2015 se presentaron 4 mensajes presidenciales y 4 mociones parlamentarias que tenían la finalidad principal de reconocer o de ejercer el reconocimiento a los pueblos indígenas. Todas estas mociones no prosperaron, y lo que nos deja ante un panorama legislativo pobre en cuanto al reconocimiento de nuestra propia identidad. En Chile
solo encontramos un reconocimiento a los pueblos originarios en la ley indígena, la que en su artículo 1 indica que el Estado reconoce que los indígenas de Chile son descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Y en su inciso segundo agrega que el Estado reconoce como principales etnias, ya discutiendo ese término, ¿no?, de reconocerles como etnias, indígenas en Chile, al pueblo mapuche, aymara, rapanui o pascuenses, las comunidades atacameñas o licanantay, quechuas, collas, diaguitas en el norte del país, las comunidades cahuáscar o alacalufe o yamana o yaganda en los canales australes. Y en esta segunda parte de este reconocimiento a nivel legislativo, que no constitucional, este artículo se vuelve algo más interesante, ya que nos indica que el Estado valora la existencia de los pueblos originarios por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo de acuerdo a sus propios costumbres y valores. A estas nueve primeras naciones que acabo de mencionar, debemos incorporar el pueblo chango, el que fue reconocido en octubre del año 2020 por la ley 21.276, la que introdujo modificaciones a la ley indígena con la finalidad de reconocer al pueblo chango como, nuevamente la vuelve a reconocer como una etnia indígena chilena, procurando proteger especialmente el hábitat de este pueblo originario, constituido principalmente por el borde costero, playas y roqueríos, como asimismo la biodiversidad y ecosistemas marinos que garantizan su desarrollo y supervivencia. Esa es la realidad ante la que nosotros nos encontramos en la Constitución que nosotros tenemos actualmente en Chile. Y es ahí donde es especialmente interesante el trabajo que estoy presentando ahora, en cuanto, ahora voy a hablar de lo que se espera se incluya dentro de esta nueva Constitución, dentro de este nuevo pacto que se va a generar con la nueva Constitución para Chile. Y un primer punto obligado dentro de esta nueva Constitución es que se produzca un reconocimiento como pueblos en la Constitución de los pueblos indígenas. La necesidad de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas radica en la obligación de asegurar la existencia y continuidad de los pueblos y a la formación de la identidad de cada uno de sus miembros. En cuanto al reconocimiento de la cuestión indígena en las constituciones, los aspectos constitucionalizados en Latinoamérica van desde el mínimo reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas hasta un máximo donde se incorpora el reconocimiento a los más diversos derechos y garantías, como costumbre jurídica, identidad cultural, reconocimiento del propio idioma, entre otros. Tal como hemos manifestado, nuestro marco normativo actual constituye un reconocimiento débil de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, tal como lo exponen autores como Maite Becea y Claudio Fuentes. Y lo interesante de lo expuesto es el fundamento mismo de la exclusión de los pueblos indígenas en la construcción de políticas públicas en Chile, e instaura desde la negativa de reconocimiento en la misma constitución política. Tal como indica Maite Becea y Claudio Fuentes, la propuesta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile ha encontrado el rechazo de los partidos de derecha que hasta el 2013 mantenían control sobre el Parlamento, sin mencionar que actualmente son gobierno. Lo que por demás se hace evidente es la intención de militarizar la zona de la Araucanía, esto en este último tiempo, ¿no? En ello, nuestro sistema denota una franca vulneración al derecho de la identidad cultural protegido en toda la normativa vigente y desarrollado ampliamente por la doctrina y a nivel jurisprudencial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué se discute sobre esta palabra, es decir, de este reconocimiento como pueblos? El reconocerles el carácter de pueblos tiene numerosas implicancias a nivel internacional que incomodan al legislativo chileno. Por dar una definición de esto, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la Asamblea General de Naciones Unidas, en su artículo 1 también se refiere a esta noción de pueblo, indicando que los indígenas tienen derecho como pueblos o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos. Y este reconocimiento como pueblo nos lleva a un siguiente punto importante a ser reconocido por una nueva constitución en Chile, que sería en cuanto a la plurinacionalidad, autonomía y autodeterminación. Un punto central del movimiento indígena, que ya se da cuenta, es de este reconocimiento a todos los demás derechos que hace posible a través de este derecho de la autodeterminación. James Anaya, en referencia a la autodeterminación de los pueblos indígenas como derecho humano, nos dice que es un anhelo de los pueblos indígenas que el resto de la sociedad reconozca su capacidad de controlar y definir su destino.
La libre determinación de los pueblos, a su vez, ha sido reconocida como un derecho humano en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se indica que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Por todo lo antes expuesto, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho ocasiona gran resistencia por parte de los estados en donde habitan, por implicar el derecho a la autodeterminación, y así se ha evidenciado en las tentativas de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile. Por otra parte, este reconocimiento a la multiculturalidad supone constatar la existencia de los pueblos indígenas con una historia y cultura particulares, esto es, con una identidad propia. Luego, reconocerle la legítima pretensión de permanecer, desarrollarse y evolucionar como pueblo. Y finalmente, la aceptación y valoración de la diversidad mediante el reconocimiento de todos estos factores anteriores. Otro punto siguiente a reconocer en una nueva constitución en Chile sería el reconocimiento al derecho propio, así como a los distintos sistemas de solución de controversias y justicia. A pesar de que hoy nos encontramos en un proceso de globalización, las entidades nacionales han seguido el fenómeno y han reforzado sus propias identidades locales, donde podemos incluso hablar de un proceso de rey. Para lo anterior hay una serie de modelos de renacimiento de las identidades locales y, por ejemplo, en el caso de Chile se reclama como base de la discusión, como lo hemos conversado hasta este punto, el reconocimiento de los pueblos originarios en la misma Constitución. Tal como expone Rodolfo Stavenhagen, resulta sumamente interesante el estudio y conocimiento del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas en América Latina, en primer lugar, ya que este consiste parte integral de la estructura social y la cultura de un pueblo, y en segundo, porque junto con la lengua, el derecho constituye un elemento básico de la identidad de un pueblo, nación o comunidad, y en tercer lugar, la naturaleza del derecho consuetudinario condiciona las relaciones de dichos estados y en los pueblos. Nosotros podemos decir que la tradición legal indígena en el norte de Chile principalmente está basada en su visión del mundo y sus creencias, y hablando de forma general, su enfoque se ocupa de mantener y restaurar la armonía entre las relaciones humanas y los demás seres vivos. Ciertos principios generales pueden surgir desde la misma cosmovisión indígena, como que el colectivo es tan importante que los individuos tienen que actuar teniendo a la vista este objetivo, independiente del riesgo a la propia persona. También es importante destacar la consagración de la costumbre indígena al reconocerla como una fuente de derecho. La mayor consagración que nosotros actualmente encontramos a la costumbre indígena la encontramos en la Ley 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios para mantener las tradiciones y el uso de recursos naturales por parte de las comunidades. Por supuesto, esta ley que yo les menciono y en general la ley indígena, todos los procesos que hemos conversado hasta ahora, han sido consagrados por la misma movilización de los pueblos indígenas, reivindicando una cierta cantidad de derechos como los que se han logrado hasta este punto, donde también se ha reclamado el reconocimiento constitucional, pero en la realidad no ha ocurrido o ha sido muy rechazado a la hora de legislarlo de esa forma. Un siguiente punto relevante a consagrar en una nueva constitución es el principio de la diversidad cultural. Este es un punto fundamental a discutir en este nuevo proceso constitucional en cuanto a la consagración que hacemos a esta diversidad cultural, la que se manifiesta en la originalidad y en la pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos y sociedades que componen a la humanidad. Diversas constituciones latinoamericanas reconocen la diversidad cultural. Un buen ejemplo de un reconocimiento a esta diversidad lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución de México, que podría servir de base quizá a una nueva constitución chilena, en cuanto indica que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en esta materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural. Otro punto sumamente importante y muy relevante en lo que es el debate nacional indígena en Chile, y el reconocimiento a las reivindicaciones territoriales. Esta situación que constantemente ha estado presente en el debate de modificación constitucional es este reconocimiento a las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas y resulta fundamental en el escenario de conflicto entre el Estado y las primeras naciones, especialmente del pueblo mapuche.
Los proyectos de reforma constitucional que se han propuesto en las últimas décadas en relación a los pueblos indígenas, por lo general se han referido a tierras indígenas, omitiendo cualquier alusión a territorios indígenas. La diferencia entre uno y otro es clave desde el punto de vista del ejercicio de estos derechos. El primero se refiere a un estatuto especial para determinadas porciones de suelo, fundada en una idea liberal clásica de propiedad privada e individual que no responde al ideario indígena ni a su milenaria relación con su hábitat natural. El concepto legal de tierra indígena no comprende el subsuelo, ni el agua, ni los demás elementos que en ella se encuentran, permitiendo la fragmentación del hábitat, su regulación bajo estatutos diferenciados, que de hecho en Chile ocurre, es decir, que tengamos derecho de agua, derecho minero, derecho del medio ambiente, etcétera, y la asignación de la titularidad de su dominio en forma separada e individual a distintos titulares. Esto imposibilita el ejercicio del derecho de la autodeterminación, que necesita de un ámbito de autonomía territorial donde concretarse, y violenta la cosmovisión indígena en la comprensión de la totalidad como categoría esencial. Implica esta vinculación mucho más estrecha entre las personas y su entorno, particularmente con la tierra, que además ha sido afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para permitir el ejercicio de los derechos colectivos indígenas es que el concepto de tierras indígenas da paso a este concepto más amplio de territorio indígena. Y este último es más bien una propiedad colectiva sui generis, que contiene formas de tenencias que transitan desde lo colectivo a lo individual y que recae sobre la integridad del espacio y los recursos que en este se encuentran. E implica derechos de antiguas y futuras generaciones. En este sentido, el territorio se vincula con el pueblo y no con un individuo determinado, del mismo modo en que el territorio de un Estado pertenece a él o a los pueblos que lo constituyen y no puede ser enajenado. De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el territorio incluye administrar, distribuir y controlar efectivamente dicho territorio de conformidad con su derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal, y sin perjuicio a otras comunidades indígenas y tribales. La misma ha sostenido que de otro modo equivaldría a sostener que solo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas, y se estaría poniendo en jaque la supervivencia de los indígenas como pueblos organizados. Todo esto de acuerdo también a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT. Otro punto esencial en este reconocimiento que se exige en una nueva constitución por parte de los pueblos indígenas es el reconocimiento y reparación de la deuda histórica. La importancia del reconocimiento de los pueblos originarios viene de la llamada deuda histórica. Desde la creación del Estado de Nación chilena se ha buscado volver invisible al indígena, primero mediante su persecución en la denominada pacificación de la Araucanía, el exterminio del pueblo Selman y la reducción y prohibición de la forma de vida de los Cahuéscar y los Yamanas, así como la persecución de los pueblos del norte de Chile, incluidos los afrochilenos, por parte de brigadas nacionalistas que buscaban forzar su asimilación y que llevan en muchos casos al cambio de apellido de ciudadanos chilenos de ascendencia aymara en la quebrada de Tarapacá, que es el lugar donde yo me desempeño, en la primera región de Chile. Todo este actor histórico de nuestros gobernantes ha determinado la situación en la que nos encontramos ahora, donde aún no nos reconocemos como parte de un Estado conformado por muchos pueblos, donde la asimilación del indígena ha sido llevado con la finalidad de usurpar y ocupar tierras tradicionalmente indígenas, pero se ha encontrado ante la voluntad y fortaleza de los pueblos indígenas, quienes han sabido mantener sus estructuras, instituciones, lenguaje y su propia identidad cultural. Otro punto esencial, y esto tiene que ver tanto para los pueblos indígenas como para la Constitución en general, es el reconocimiento del agua como un derecho humano. Las aguas en Chile son bienes nacionales de uso público, su dominio es de la nación toda y su uso pertenece a todos los habitantes del país. Esta regla, sin embargo, solo se aplica para el agua en su fuente natural. El artículo 5 del Código de Aguas de 1981, por su parte, otorga a los particulares el derecho de aprovecharse de ello, un derecho de carácter individual. Desde el año 1979, con el decreto ley 2603, el agua se consideró como un recurso susceptible de apropiación por privados, que se entrega principalmente al mercado, en un sistema consagrado de esta forma por nuestra Constitución y por el Código de Aguas.
Y a su vez, el marco normativo chileno reconoce una especial protección de las aguas, a las aguas indígenas, específicamente de los pueblos Aymara, Licanantay, Quechua, Coya y Diaguitas del norte de Chile, en el artículo 64 de la ley indígena. Ahora, este sistema especial de protección de los derechos de aguas de estos pueblos del norte de Chile se ve especialmente afectado actualmente por ciertas medidas y políticas que se han generado en el Estado de Chile de protección del agua en cuanto nos encontramos en una situación extrema de sequía, que no distingue en la no concesión cuando nos encontramos ante pueblos indígenas que han ejercido ancestralmente dominio sobre el agua, como aquellos otros privados que tienen derechos y usos sobre estas aguas, lo que genera un conflicto especialmente importante en el norte de Chile. Ahora, ya terminando y dando algunas posibles conclusiones a lo que he presentado hoy día, el reconocimiento de los pueblos originarios es un tema que está presente como una verdadera deuda histórica del Estado chileno con sus nacionales descendientes de las primeras naciones que ocupaban los terrenos que hoy llamamos Chile desde mucho antes de la llegada de los conquistadores. Entendiendo la existencia de dicha deuda, es que en el mayor momento de transición política nacional, es decir, cuando salimos de la dictadura por este pacto político de los partidos políticos que conformaban la concertación, se presenta como un compromiso el cumplir con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Se ha discutido largamente el cómo lograr las modificaciones constitucionales necesarias a fin de hacer propias las demandas indígenas, y así ocurrió en el propio proceso de redacción de la ley indígena y nuevamente en este proceso constituyente. El tema del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas se instaló en la agenda pública hacia el final de la dictadura militar. Al hacer suyas las demandas indígenas, el presidente Elwin decidió hacerse cargo de una deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos indígenas. Han pasado ya más de 3 décadas desde esta discusión, 7 gobiernos democráticos y múltiples proyectos de reforma constitucional, pero ninguno de ellos ha logrado concretar esta promesa asumida en el Pacto de Nueva Imperial de 1989. La realidad de los pueblos indígenas en Chile es sumamente compleja, tanto en lo socioeconómico como en lo jurídico-político, y los distintos gobiernos de transición a la democracia han desarrollado políticas de desarrollo indígena que no han logrado acabar con la exclusión, la pobreza, la marginación social, la discriminación y la represión que viven muchos indígenas en Chile. No pudiendo eludirse el tema del reconocimiento constitucional anhelado por los pueblos indígenas, es urgente debatir sobre cómo debe darse la relación entre el Estado y los indígenas chilenos, a partir de una reforma constitucional o incluso de una nueva constitución, donde es posible ofrecer cambios sustanciales, no solo en lo normativo, sino además influir en el diseño de políticas públicas para mejorar la situación de los pueblos indígenas en Chile. La nueva constitución debe ser coincidente con los estándares que han sido ya acordados por la comunidad internacional y, por cierto, cualquier debate serio sobre los derechos de los pueblos indígenas y su constitucionalización exige en primer lugar que se abra un espacio de consulta y participación efectiva de los propios indígenas. Cualquier instancia que carezca de esta participación o de este espacio no va a gozar de legitimidad ante los pueblos indígenas. La nueva constitución debe consagrar un plexo de derechos que sean respetados y garantizados, de modo que gracias a tales derechos sea posible saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas. En esta investigación se ha argumentado a favor del reconocimiento de la noción del pueblo indígena, del derecho de la libre determinación, del territorio indígena y de promoción de la diversidad cultural en territorio nacional. Estos elementos son fundamentales para avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas, de modo que no pueden estar ausentes en este debate por la reforma constitucional. La reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas es una herramienta jurídico-política clave en la senda de contravenir esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Sin una reforma constitucional ambiciosa y sustantiva, no se disminuirán los niveles de violencia en el sur de Chile, ni se avanzará hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y multicultural. Una nueva constitución para el Estado de Chile, donde se incluyen los derechos esenciales de los pueblos originarios, hará posible crear políticas efectivas para los pueblos indígenas, como así también terminar con esta deuda histórica y por fin reconocer que somos un Estado compuesto por muchos pueblos, todos los cuales constituyen el sentido de identidad chileno. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Karen.